Muy buenas noches, señoras y señores. Si el globalismo tuviera un rostro, ese sería probablemente el de George Soros. Desde comienzos de los años 90, Soros se ha convertido en actor principal de cuanto ocurre, desde su asalto contra la libra esterlina hasta las revoluciones de colores y las actuales protestas en Estados Unidos, logrando que se vuelvan contra Donald Trump. No se trata de ninguna histeria conspiranoica, se trata de la historia de una verdadera conspiración. El programa de hoy está dedicado a George Soros, a que comprendamos todos la importancia real de este personaje. Por eso, primero hemos salido a la calle para saber hasta qué punto la ciudadanía le conoce. ¿Sabrías decirme quién es George Soros? La verdad es que no me suena de nada. No, ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. Lo siento. Me suena que es un magnate de algo. Sí, un polaco, no, espérate, es polaco-rumano, no sé de qué, húngaro, bueno, me da igual. Es un señor que al parecer desde fuera, según tengo entendido, ha puesto de presidente aquí a Pedro Sánchez y no sé por qué quiere destruir España, qué beneficio tiene ese señor húngaro con nosotros, es que no lo entiendo. Bueno, George Soros es conocido, sí, sobre todo ahora, ¿no? En los últimos meses, último año, 2 años, bueno, se le ha acusado de influir en la independencia de Cataluña, por ejemplo, y sobre todo en las elecciones generales. Dicen que tumbó la libra esterlina hace ya unos cuantos años y que ganó, bueno, una cantidad desorbitada. George Soros, uno de los hombres más importantes del mundo y que más importancia tiene en las vidas de todos ustedes, y en la mía, por supuesto. Vamos a conocer algo más de este personaje. George Soros nació en Hungría en 1930 en el seno de una familia judía. Su padre, abogado, fue siempre un ardiente defensor del esperanto y legó al joven George idéntica pasión por esa lengua internacional. Acuciado por el antisemitismo de la época, en 1936 cambió su apellido original, Schwarz, por el de Soros, un palíndromo que en esperanto significa el que se elevará. La familia sobrevivió a la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial y George se las compuso para escapar a la ocupación soviética tras la misma y emigrar a Gran Bretaña, donde se convirtió en discípulo de Karl Popper. En los 50 se instaló en los Estados Unidos, donde fundó el Quantum Fund, que aún sigue jugando un notable papel en su entramado societario, convirtiéndose en especulador financiero. Quantum Fund es una plataforma global de ingeniería financiera radicada en las Antillas holandesas, y es que desde los años 70 George Soros se especializó en el ámbito de las divisas. Pero sería su ataque contra la libra esterlina en 1992 lo que le daría notoriedad internacional por primera vez. Logró que la moneda británica saliese del sistema monetario europeo, que era su verdadero propósito, debilitando este en consonancia con los objetivos thatcherianos de los magnates liberales de Londres. De paso, ganó $1.000 millones en la operación. Socio de Sir James Goldsmith y de Lord Rothschild, trataban de evitar que Alemania aglutinase la economía europea y estrechase sus lazos con la Rusia recién salida del comunismo. De hecho, al año siguiente trató de hundir el marco alemán, generando una enorme incertidumbre. Porque lo que Soros pretende es evitar una Europa poderosa. En los años anteriores, Soros había estado también detrás de los movimientos contra el poder soviético tras el telón de acero, financiando al sindicato polaco Solidaridad, que tan eficiente fue en la lucha contra el dominio comunista, y también a Václav Havel. Desde entonces, Soros se ha interesado enormemente por el mundo oriental europeo, tratando de imponer una estrategia de fragmentación en esa región y, sobre todo en los últimos años, de debilitamiento de Rusia. Don Juan Antonio de Castro, ¿quién si no para tratar este personaje al que le vamos a dedicar el programa de hoy? Bueno, sea usted muy bienvenido en primer lugar, por Muchas supuesto. gracias, encantado de estar aquí. Bueno, Soros es un agente de unas determinadas posiciones, pero es un agente con vida propia, no es un títere, vamos a decir así. En cualquier caso, lo que sí cumple es una agencia de intereses globalistas angloamericanos. Está claro, es con vida propia en el sentido de que verdaderamente es un conglomerado, no es ni un personaje. Ha llegado a ser un conglomerado, es quizá, digamos, el exponente de el mayor fraude que ha habido a la sociedad y a la política en la edad contemporánea. Podríamos hablar mucho sobre ello, pero realmente la ingeniería social y política que ha hecho a través de su agenda y de una agenda en la que utiliza todos sus fondos para cambiar, digamos, las pautas y los parámetros de los países es auténticamente escandalosa. Bueno, él comenzó
comenzó sus andanzas políticas, las económicas eran muy anteriores, actuando contra el poder soviético, actuando contra el comunismo detrás del telón de acero, financiando algunas fuerzas como las que se movían en Checoslovaquia y en Polonia en los últimos momentos del dominio comunista. Se piensa muchas veces que Soros va solo, ¿no? Pero Soros va siempre acompañado de ese poder angloamericano que ya desde la creación de la propia Unión Europea se configura casi en protectorado de Europa, ¿no? Que protege a Europa, la controla, en el fondo la limita. Y Soros va siempre a caballo, va siempre unido a esas organizaciones como USAID, ¿no? De la cooperación americana, la cooperación inglesa, el Fondo para la Democracia del Congreso americano, que son y Freedom House, que son las instituciones que intervienen directamente en las ex repúblicas soviéticas para la transición. ¿Y en qué sentido interviene? Pues que son los intereses angloamericanos y de Soros y de sus fondos y demás los que tienen que prevalecer después de esa transición. Y en el fondo hacen lo que hemos llamado las revoluciones de color, que es la naranja de Ucrania, la rosa de Georgia, luego ya también en la primavera árabe, y son intervenciones realmente para desestabilizar y poner el poder que le conviene a ese grupo. Digamos, no es una persona, es un grupo, es mucho dinero y es el apoyo y el acompañamiento a un grupo. Es un grupo, efectivamente, que a su vez forma parte del grupo más amplio de los intereses, y esto yo creo que conviene señalarlo, los intereses globalistas angloamericanos, es decir, no en sí del poder norteamericano o de Gran Bretaña como Estado-nación, o como Estados-naciones, si cabe expresarlo en esos términos, sino de los intereses de la parte globalista que hay en esos países. Es cierto, yo creo que desde el Partido Demócrata, desde Obama, desde los demócratas, Hillary, Bill, etcétera, unidos a Soros y a todos estos magnates, han creado o han ido trabajando en lo que es una agenda globalista. Una agenda globalista que a través de ese concepto tan perverso que le llama de sociedad abierta, están creando una sociedad absolutamente totalitaria y cerrada, ¿no? ¿Pero por qué digo totalitaria? Porque realmente es una intromisión en las diferentes áreas clave de la vida de cualquier sociedad. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de control de los medios, estamos hablando de censura. Estamos hablando de un montón de elementos que transforman la sociedad. Es decir, que este señor es un magnate, no es un filántropo, se entromete en la estabilidad de los gobiernos y beneficia a una serie de socios que lleva con él, con una visión final de establecer, en cierto modo, una agenda globalista que tiene unas características que podríamos hablar un montón, cultura de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, él salta a los medios, digamos, a ser conocido por el gran público de algún modo, en 1992, a partir del ataque que realiza contra la libra esterlina, en el mes de septiembre, si no recuerdo mal, que en realidad era un ataque contra la línea de flotación del sistema monetario europeo, que era su verdadero objetivo. Sí, él, hace una operación en un día de una ganancia de 1.000 millones, creo que son dólares o euros, gana 1.000 millones de euros en un golpe a la libra, una operación especulativa gordísima, cuyo objetivo era, como se ha dicho, sacar a Inglaterra, digamos, del sistema monetario europeo. ¿Cuál es la visión siempre? Esa visión que han tenido todo este conglomerado de debilitar y controlar a Europa. Ya lo hizo intentando controlar también el marco, lo hizo con la salida del sistema monetario europeo y luego lo hace recientemente, incluso hace pocos años. Cada vez que oímos a Soros hablar de Europa siempre nos dice que Europa es muy importante, que hay que mantenerla, pero con mucho cuidado que nos viene lo peor, siempre nos viene lo peor, siempre es como que hay que prepararse porque Europa no está preparada en el fondo y hay que tener muchísimo cuidado en el fondo. Está como echando una especie de mantra negativo continuamente sobre Europa, ¿no? Pero esa visión ha sido siempre así y la culpa la tenemos en el fondo los europeos, que desde Monnet y Schuman nos hemos dejado controlar en cierto modo por el plan Marshall y por una cantidad de dinero que cayó en Europa y que nos hizo dependientes, ¿no? Desde entonces. Al final el objetivo clásico de política exterior de Gran Bretaña, que en cierta manera luego se traslada a los Estados Unidos, es evitar una Europa poderosa. Esto ha sido así desde siempre, ¿no? La doctrina del equilibrio de poder británico. Bueno, hay un concepto en Soros que es clave, que es el concepto de reflexividad. ¿Eso en qué consiste? Porque hay veces que es difícil desentrañarlo. Sí. Bueno, yo creo que Soros, yo creo que el filósofo no tiene nada, juega con conceptos para hacer una pseudofilosofía, habla de reflexividad, habla de incertidumbre, habla de caos, tiene una serie de falibilidad radical también que viene a decir que nada es cierto, nada es verdad. Es un escéptico absoluto. De la escuela del escepticismo no existe, la verdad no existe. Claro, no existe la verdad para todos menos para él, que tiene una verdad, una agenda que le quiere imponer a todo el mundo. O sea que la verdad no existe, el resto de la verdad. Reflexividad es, en esencia, causa-efecto.
que toda acción tiene un efecto. Y entonces lo que son las expectativas en el mundo financiero acaban amoldándose a la realidad, y él está convencido que por la reflexividad es la realidad la que se va a amoldar al final a esas expectativas, es decir, que son las propias expectativas las que transforman la realidad. Y eso está muy bien porque en el fondo le delata. Claro. Son precisamente las expectativas, la realidad que va a cambiar la que transforma todo, ¿no? Son sus expectativas las que transforman la realidad, y eso lo hace con su sociedad, con su Open Society Foundation, con su fundación de la sociedad abierta, en la que invierte 32.000 millones desde hace unas décadas para transformar completamente la sociedad global. Bueno, decíamos que uno de sus objetivos era evitar esa Europa fuerte, poderosa, y otra, y cada vez últimamente más visible, es hacer lo mismo con respecto a Rusia. Bueno, en todo esto siempre Europa es el contenedor, el tapón que frena, digamos, el control de Rusia sobre Europa, que jamás los angloamericanos, digamos, querrán aceptar. Ahí hay un equilibrio geopolítico importante, y desde luego Soros siempre ha jugado de ese lado, tratando siempre de controlar a Europa para que jamás haga un acercamiento con Rusia. Yo creo que eso es una cosa que hay que tener mucho cuidado, porque eso puede ser bueno en el sentido de la Guerra Fría, en mantener los poderes, los equilibrios, pero cuidado porque las alternativas también de Europa, si Europa fuera realmente independiente, muchas veces se plantearía por qué no ha llegado tecnológicamente tan alto. Es que le han limitado en sus contactos, en sus operaciones con China, con Rusia, etcétera. Podía haber habido nuevos mercados, etcétera. O sea, no nos podemos plantear que desde el punto de vista ideológico vayamos a romper las expectativas con una potencia como es Rusia, ¿no? Precisamente en torno a Rusia han girado algunas de las más polémicas actuaciones de George Soros. Vamos a verlo. A George Soros se le calcula una fortuna de algo más de 25.000 millones de dólares, 2/3 partes de la cual las tiene invertidas en sus fundaciones Sociedad Abierta. Desde estas, actúa en todo el mundo favoreciendo la causa del libre mercado, no sujeto a restricciones nacionales. Desde hace casi 30 años forma parte del Consejo de Relaciones Exteriores, piedra angular del poder globalista en el mundo. Desde esa posición y con el apoyo de los 32.000 millones de dólares invertidos en los últimos 25 años, Soros ha desatado movimientos políticos y sociales en todo el mundo. Uno de sus objetivos ha sido Rusia. A Moscú se le prometió que, a cambio de desmantelar el comunismo, los occidentales se mantendrían alejados de las fronteras de los países de la antigua Unión Soviética. Ninguno de ellos entraría en la OTAN y los fronterizos serían neutralizados al no serles permitido formar parte de ningún bloque. Pero los occidentales han venido incumpliendo esa promesa sistemáticamente, y uno de los instigadores ha sido Soros. Desde el año 2000, Soros financia las llamadas revoluciones de color, empezando por la de Serbia de ese año, luego la Revolución Rosa en Georgia en 2003, la Revolución Naranja en Ucrania en el 2004, la Revolución de los Tulipanes en Kirguistán en 2005 y otra docena larga de revoluciones en las que, en todas ellas, se agitó un nacionalismo antirruso y pro-occidental. Tampoco es ajeno a la llamada primavera árabe, tanto en los casos exitosos como en Túnez y Egipto, como en los fracasados, casos de Bahrein, Siria o Irán, prontamente abortadas. Mención especial merecería la revolución libia. En no pocas de estas ocasiones, el resultado ha sido el reforzamiento del islamismo radical. El sentido de la intervención de Soros es forzar un proyecto global que ha venido siendo sostenido por Washington hasta la llegada de Donald Trump a la presidencia. Dicho proyecto está canalizado desde lo que se conoce como USAID, una agencia ligada al Departamento de Estado. USAID ha contribuido a la desestabilización de Hispanoamérica, con los resultados conocidos, y a las revueltas árabes y las dirigidas contra Rusia. Para ello, USAID dispone de NED, National Endowment for Democracy, que, como ellos mismos admiten, hace lo que hace 25 años llevaba a cabo la CIA y que recibe subvenciones de grupos privados, entre los que destacan las fundaciones de Soros. Bueno, empezamos a comprender un poco la importancia del personaje, la importancia que ha tenido tanto por la fortuna que amasa y a lo que dedica esas enormes cantidades de dinero, como por su participación real y activa en los acontecimientos que han jalonado las últimas décadas, sobre todo, como hemos dicho, en torno a Rusia, a los territorios de la antigua Unión Soviética y a las primaveras árabes. Sí, yo creo que nadie podía imaginar que algún día el dinero, y puramente el dinero, rompería la democracia, ¿no? Estamos ante el caso, yo creo que es el caso más grave que ha ocurrido en la edad contemporánea. Nadie imaginábamos que nuestros votos no podrían contar y que serían sustituidos por flujos de dinero que llegan a gobiernos que se convierten en cómplices y colaboran en agendas que no hemos votado ninguno de nosotros.
¿Desde cuándo la democracia consiste en que un magnate o varios se hagan con instituciones, con gobiernos, con países y transformen la voluntad popular? A mí eso me suena a totalitarismo absoluto y todavía no son capaces de aceptarlo así, sino simplemente apoyos de magnates, visiones de magnates. No, llamemos a las cosas lo que son. Open Society, la sociedad abierta, eso está rompiendo la democracia global y sustituyéndola por una especie de autocracia y de oligarquía que, unida hacia determinados gobiernos, va a implantar una nueva agenda, ¿no? Es lo que hicieron, ¿no? En definitiva, en las ex repúblicas soviéticas. A mí lo que me asombra es que empezara por las ex repúblicas soviéticas porque había una agenda angloamericana que era importante aplicar para que Rusia, etcétera, pues podría uno llegar hasta comprender, porque Estados Unidos siempre se ha metido en estas historias de imponer la democracia en el mundo. Pero lo que ya no entiendo es que se utilice ahora a Europa, a América Latina e incluso a los Estados Unidos de Trump para que se conviertan en las nuevas revoluciones de color de Soros. Es que nosotros éramos demócratas, señor Soros, me dan ganas de decir. Es que usted no tenía que venir a imponer ninguna agenda aquí, ni ningún problema ruso que tuviera que volver más demócratas estas sociedades. Es que en el fondo, aprovechando el entrenamiento de las revoluciones de color, usted lo que está es aplicándole a Europa, a América Latina, a África y ahora a Estados Unidos con Trump la medicina de las revoluciones de color de los exsoviéticos, cuando todos somos demócratas. Es que no sé qué lecciones nos tienen que venir a dar. Como si no viniéramos de la Revolución Francesa, conociéramos las declaraciones de derechos humanos, tiene que venir a inventar unos nuevos derechos humanos, controlar los medios, controlar a la sociedad civil para cambiar nuestras agendas y nuestra democracia en nombre del dinero puramente, porque nadie le hemos dado un voto para que haga eso. A mí es lo que más me choca, esa transferencia de las revoluciones de color a Europa. A la Europa democrática que tenemos. Tuvo un papel también, además de esas revoluciones de color, donde fue muy, muy evidente, tuvo un papel importante también en las revoluciones árabes, en las primaveras árabes, que, bueno, se han saldado básicamente con un reforzamiento del Islam radical, lo que no está mal para alguien que proclama como objetivo las sociedades abiertas, ¿no? Sí, la primavera árabe está demostrada por varios autores y hay muchos trabajos hechos que trabajó junto a la cooperación americana, USAID, y al Fondo para la Democracia, donde, por cierto, el dinero de Soros y de la Open Society Foundation entra en la primavera árabe y en estas revoluciones de color a través del Fondo Nacional para la Democracia norteamericano del Congreso. Es su financiación a través de ahí. O sea, que no niegue para nada, ¿no? Porque últimamente Jordi Baker de Open Society Foundation y mucha gente, Torreblanca el otro día en un artículo en El Mundo, negando que este señor intervenga, haga, revolucione, que es un filántropo. No, señores. Está súper demostrado que sus fondos han servido para primavera árabe, para muchas cosas, y están sirviendo ahora para desestabilizar España, Europa y Cataluña, y veremos, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay que tenemos que aportar, tenemos que aclarar lo que está pasando en eso. Bueno, hay algunos sitios en los que no tiene precisamente buena prensa. Yo diría que Orbán, hay sitios en los que no tiene prensa, como acabamos de verlo, y hay sitios en los que cuando tiene prensa no es muy buena. Son los casos sobre todo de Rusia y de Hungría, de donde han expulsado a sus ONGs, a esas organizaciones que son los tentáculos de Soros, los de las asociaciones de las fundaciones de la sociedad abierta, y han sido expulsados de estos dos sitios, de Hungría y de Rusia. Rusia, Hungría, Polonia incluso. Y si España no estuviera dirigida por los socialcomunistas, sería España también. Porque todo país que intenta ser independiente y aplicar o defender su soberanía en este momento no está bien visto por los globalistas. El plan globalista es disolver las soberanías nacionales y lo tienen como plan. En España no se les está dando mal, no se les está dando mal con el gobierno actual. Y el peligro que tenemos es de resbalar completamente hacia una pérdida de soberanía. Lo hemos visto con Cataluña, ¿no? Pero también lo están haciendo. Entonces, al final han dividido, y eso lo decía Jordi Baker de Open Society ayer, han dividido al mundo entre países demócratas y autoritarios. Y los autoritarios y los demócratas son los que dicen ellos. Y si usted está del lado autoritario, es Polonia, es Rusia, es Hungría, y no tiene derecho a hablar. ¿Por qué? Porque usted está defendiendo una cosa que me ha chocado leer de Open Society, que dicen que son autoritarios nacionalistas. Perdóneme usted, es que querer a tu patria, defender a tu soberanía nacional y a tu bandera, le llama nacionalista, y eso es autoritario. O sea, están ya poniéndonos a los que defendemos a nuestro país o queremos a nuestro país y defendemos nuestra soberanía como países autoritarios. O sea, que nos falta muy poquito para resbalar del lado de Hungría, además, si este gobierno se enfrentara, pero como no lo va a hacer,
no vamos a ser atacados, por supuesto. Vamos a ir un momentito, y ya les digo que es un momentito, a la publicidad, y a la vuelta vamos a continuar con George Soros yendo al núcleo de toda esta historia, yendo digamos, a lo que constituye el núcleo central de lo que hoy, de lo que en este momento está pasando, incluyendo lo que sucede en los Estados Unidos. Volvemos enseguida. Pues ya de vuelta de la publicidad vamos a continuar viendo lo referente a George Soros, sobre todo en tres ámbitos principales. En lo que hace referencia a África, en lo que hace referencia a los Estados Unidos, lo que está sucediendo en estos momentos en los Estados Unidos, y también la relación de George Soros con la inmigración que tiene lugar en el Mediterráneo. Es verdaderamente interesante. Las revoluciones en el Próximo Oriente y el norte de África también le han procurado una supremacía económica, política y financiera, obteniendo un acceso a los recursos minerales y petrolíferos y las adjudicaciones de infraestructuras. Pese a la oposición de Francia, a quien afecta la ambición de Soros en el continente negro, su penetración en África ha sido fulgurante. Tras enviar ONGs a esos países a las que se dota de grandes cantidades de dinero, comienzan a destaparse escándalos de corrupción entre la élite de la nación, al tiempo que un movimiento ciudadano preparado de antemano se lanza a las calles a exigir el fin del gobierno. Un movimiento, ni que decir tiene, apoyado por las ONGs. En la actualidad, su relación con los Estados Unidos, país del que, no lo olvidemos, es ciudadano, se ha vuelto muy distinta de lo que siempre ha sido. Soros se distanció a comienzos de siglo de George Bush, pese a que compartían intereses comunes. La verdad es que siempre había sido un decidido partidario de los demócratas, partido que colonizó junto con Hillary Clinton y los radicales de los 60 para transformarlo en un instrumento al servicio del globalismo. De modo que Soros lleva años financiando a grupos radicales, desde activistas negros hasta antifascistas, a fin de promover la inestabilidad en su país. Uno de ellos es Black Lives Matter, pese a los desmentidos oficiales que está en el origen de la protesta de estos días contra Trump. Porque Soros quiere ver a Donald Trump fuera de la Casa Blanca para que Estados Unidos vuelva al sistema de relaciones internacionales que mantenía anteriormente y termine con las políticas proteccionistas. Para ello, Soros financia a los movimientos expresamente contrarios al presidente de los Estados Unidos, como Not My President o Shame, además de promover la llamada Marcha de las Mujeres, que tuvo lugar por primera vez en enero de 2017, casualmente al tiempo que Trump tomaba posesión. Difícilmente podía interpretarse como una protesta contra un presidente que no había comenzado a gobernar. Una de las actividades más reconocibles de George Soros ha sido el impulso a la inmigración en todo el mundo. Así, Soros ha estado detrás de las caravanas que desde Centroamérica han enviado a la frontera sur de los Estados Unidos. Pero sin duda, la acusación del presidente del gobierno húngaro, Viktor Orbán, a Soros de estar detrás de las riadas de ilegales que cruzan el Mediterráneo ha sido de lo más ilustrativo. Soros ha confesado sentirse particularmente orgulloso de dicha iniciativa y ya no esconde que los barcos que realizan la travesía y promueven el cruce del mar pertenecen a sus fundaciones. Asimismo, ha entregado grandes sumas para oponerse al crecimiento de las fuerzas de derecha alternativa en toda Europa, particularmente en Alemania. Una de las mayores donaciones de Soros en este sentido lo ha sido a Human Rights Watch, a quien entregó unos 100 millones de euros para cubrir la década entre 2010 y 2020. La connivencia entre las ONGs de Soros y las mafias de tráfico de personas en el Mediterráneo es algo más que materia de especulación. El director de Frontex, Fabrice Leggeri, ha señalado que algunas ONGs hacen de taxis para el tráfico de seres humanos, mientras un fiscal italiano que investigó dicho tráfico, Carmelo Zuccaro, estableció que algunas ONGs podían estar recibiendo financiación y ayuda de las mafias de tráfico de seres humanos. Me consta que hay contactos entre unos y otros. De lo que no cabe duda es de que Soros está detrás de estos movimientos y que no solo los alienta y financia, sino que envía sus barcos allí a hacer el trabajo sucio. Bueno, Soros tiene un plan, tiene un objetivo ideológico, pero no por eso deja de sacar provecho de sus actuaciones. Desde luego, y en estos campos está claro. El tema de la inmigración, por ejemplo, ¿no? que se menciona, es uno de los ejemplos. África, Estados Unidos. No sé, si comenzar comentando el tema de África, que es un tema que después de ver mucho lo que han hecho muchos organismos de Naciones Unidas por ese continente y por luchar por la estabilización de sus productos básicos, lo que vemos aquí, de nuevo, digamos, es volver a lo que hacía antiguamente la CIA y el poder norteamericano en el intento de controlar a los dirigentes para controlar sus recursos, ¿no? Él copia el modelo y se lo aplica a varios países. Ha generado, o sea, su proceso es que introduce ONGs y think tanks en estos países africanos de derechos humanos, de movilización para la democracia, y entonces empieza a generar
un cierto descontento, luego los acusa, hace que esas organizaciones acusen a los dirigentes de violar los derechos humanos y, en tercer lugar, crea subversión y termina habiendo derrocamiento. Eso lo ha provocado en Senegal, lo ha provocado en Burkina Faso, y yo he sido testigo en el propio Angola de ver la manera como durante años ha estado pagando periodistas, organizando con Open Society para el oeste africano, de todas las formas posibles. Hay que decir, si me perdonas, que Juan Antonio ha sido durante mucho tiempo pues una persona que ha trabajado para Naciones Unidas y conoce particularmente bien África, y él ha sido testigo de primera mano de esto que está contando. Sí, en esto de Angola en particular fue cuando ya había dejado la organización hace pocos años, he estado 25 años en ella. Es verdad que en América Latina he visto también cosas, pero sobre todo me pareció especialmente curioso lo que pasaba en algunos países como Senegal, Burkina Faso y Angola. ¿Qué es lo que pretende? Es decir, que un magnate con un dinero se pretenda apropiar de los recursos básicos de un país, incluso derrocando gobernantes, para hacerlo en favor de intereses angloamericanos y suyos propios, y que no favorezca a otras potencias, como la potencia francesa, en esos países en particular, pues es bastante increíble, ¿no? Que eso se haga a la luz de todos, en transparencia, digamos, así ocurre, así lo financia, y que, digamos, no haya protestas tampoco en Naciones Unidas, ni haya habido ningún género de intervenciones en ese campo, ¿no? Y en el campo de la inmigración es eso, en el campo de los productos básicos de África es eso, y es bastante triste porque recuerda, digamos, la obsesión de la CIA y demás en sus intromisiones en África. Del caos es donde el globalismo saca sus mejores réditos. Bueno, cuenta David Horowitz que tanto él como Hillary Clinton tomaron al asalto prácticamente con los radicales de los 60, que se llamaban el Partido Demócrata, transformándolo en una cosa diferente de lo que había venido siendo hasta entonces. Yo creo que realmente el partido, no sé si es esa alianza entre el Partido Demócrata y Soros se produce simplemente por la financiación de Soros o qué tipo de acuerdos habrían tenido. El caso es que durante la época Obama y la campaña de Hillary, el apoyo de Soros es total para los demócratas, y lo que le ocurre ahora a Soros en definitiva es que está interesado en crear una especie de revolución de color para derrocar a Trump, porque Trump se opone en definitiva a toda esa fuerza, ¿no? Digamos que todo este tema de Open Society está tan apoyado por el Partido Demócrata que son las propias instituciones demócratas las que quieren mantener todavía a nivel internacional o volver a recuperar a nivel internacional el poder que tenían, ¿no? Y que Trump es un obstáculo en eso, y que las elecciones de Trump pues está haciendo todo lo posible para que no salga, para poder seguir manteniendo ese control internacional. Bueno, hay que decir, cuando se hablan de estas cosas, hay que hacer una especie de nota a pie de página siempre diciendo que esto no significa que Trump que Soros se salga con la suya siempre, o que los conspiradores se salgan con la suya siempre. De hecho, ha fracasado en algunos casos muy notables. Tenemos el triunfo de Donald Trump, por ejemplo, tenemos el hecho de que Rusia está en manos de Vladimir Putin, o el movimiento del Brexit del Reino Unido fuera de la Unión Europea, lo cual han sido sin duda ninguna reveses muy importantes para él. Él apostó por Obama, le salió bien, apostó por Hillary Clinton, a cuya campaña creo que entregó algo así como 11,8 millones de dólares, una barbaridad, y apostó contra Donald Trump, y eso también le ha salido mal. Son tres ejemplos claros mencionados, en los que le han salido también las cosas mal. Lo que pasa es que ahí está, y quizá el mayor reflejo o lo más fuerte que estamos viendo estos días es su apoyo a las revueltas de Minneapolis y de los temas raciales que estamos viendo en Estados Unidos, como una búsqueda, digamos, de desestabilizar el país camino de las elecciones, ¿no? No hay que olvidar que en el 2015, estando Obama, él promovió, creo que recordar, casi 33 millones de apoyo a organizaciones sociales para las revueltas de Ferguson, que era un poco lo que pasó en el 15 respecto a lo que ha pasado ahora. Si lo hizo en aquel momento, y lo hizo además de una manera torticera, porque es apoyar a esas revueltas para que Obama luego pueda intervenir y se haga el bueno de la película, lo resultó todo, ¿no? En el fondo ha metido el propio dinero para organizar la revuelta y luego la sofoca él mismo. Es tremendo. Y ahora puede estar pasando una cosa parecida, pero es más bien para provocar la caída de Trump. Lo que sí está claro es que en aquel momento Black Lives Matter, Color Lines, Hands Up fueron financiadas sin la menor duda, ¿no? Y hoy en día pues estamos con los movimientos, he oído hablar de Antifa en particular, de algunas declaraciones incluso de dirigentes de Antifa en Australia, que declaran haber recibido dinero directamente de Soros.
Bueno, la podemos creer o no, el caso es que ya son muchas muestras en las que van surgiendo por ahí de algo parecido que está pasando ahora con lo que pasó en el 2015, ¿no? Bueno, uno de los dirigentes precisamente de Antifa en Australia ha dicho públicamente, ha declarado públicamente que se sale del movimiento, entre otras cosas, porque se da cuenta de que el movimiento antifascista está teledirigido por Soros y que su objetivo es el de crear guerras civiles por todas partes, enfrentar a todos con todos, porque del caos es de donde saca la ventaja el globalismo. El propio Soros, bueno, ha habido un hackeo de Black Lives Matter, por ejemplo, en el que se ha demostrado, pese a la negativa oficial de la propia organización, se ha demostrado que efectivamente es una correa de transmisión de Soros, incluso económicamente, y Soros, por otra parte, se ha pronunciado públicamente contra Trump. También es verdad que Trump lo ha hecho contra Soros. Sí, están los dos totalmente enfrentados, pero lo que es increíble es que acepten todos públicamente, acepte Soros, en el fondo, que está interviniendo en esos campos. Si pensamos en la inmigración en el Mediterráneo, por ejemplo, o si vemos el tema de las caravanas contra Trump en la inmigración de Centroamérica, de Sudamérica, hacia la frontera, ¿no? También ha habido evidencia de financiación y hay dos o tres organizaciones que han estado apoyadas por Soros y que han estado interviniendo ahí. Esas dos maneras de intervenir en la inmigración, cuando la inmigración tiene que ser una política nacional. ¿Qué ha ocurrido en Europa? Y vuelvo aquí al Mediterráneo en particular, en lo que hemos visto de sus intervenciones financiando a Open Arms y a tantos otros de esa manera ilegal, ¿no? E incluso apoyando a los ilegales que entran en Europa y demás. ¿Qué ha ocurrido en la Unión Europea, en la Comisión Europea y demás, para que no sea un tema prioritario, pero que no se haya llegado casi ni a discutir? Entonces nos encontramos dirigidos por unas naciones con una Comisión Europea, una Unión Europea, en la que no se lleva ni el tema, no se discute el tema de la inmigración, y unos señores magnates con un dinero que organizan un lío tremendo y que nadie sabe qué hacer. O sea, yo lo que veo es que cada vez más con el dinero se hace lo que se quiere por encima de la soberanía nacional y por encima de nuestros votos y por encima de las instituciones que nos gobiernan. O sea, que el susto que da todo esto es de vernos que somos absolutamente impotentes frente a lo que es el dominio de una masa de dinero que controla desde lo privado ahora ya a lo público. Y yo creo que la Comisión Europea se ha quedado callada en una cierta connivencia con lo que está pasando. Y a mí me da la sensación que ese silencio no es ajeno a que Soros controla la mayor parte de los think tanks que influencian en las leyes y en el día a día de la Comisión Europea. Clean-Gale, Friends of Europe, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, en fin, son todos. Y los ejecutivos de la Comisión escuchando lo que los grandes think tanks deciden, es decir, lo que decide Soros. Pero entonces al final que la política migratoria, que nos intenten desestabilizar a Europa entera, unos señores con un dinero sin que nuestra Unión Europea reaccione, con un silencio atroz y con países sin saber qué hacer como el nuestro, que de repente reciben a Soros, de repente le hacen caso a la European Stability Initiative y se ponen a crear campos de refugiados. ¿Pero qué hemos coordinado? ¿Qué hemos hablado? ¿O es que no hay que hablar y simplemente el golpe del dinero y del talonario en barcos para invadirnos? Y lo mismo en las caravanas. Volveremos al tema de la inmigración, porque creo que es nuclear en todo esto. Pero no podemos dejar pasar también el hecho de que George Soros también está detrás de la promoción del aborto en el mundo y del movimiento LGBT. Sí, yo creo que eso todo entra dentro de esa táctica de Soros, de su agenda, que es la famosa protección a las minorías. Vamos a ver, aquí hemos tenido democracia durante siglos, bastante tiempo en Europa, como para habernos ocupado siempre de las minorías, con respeto y con todo. No se puede poner a la minoría, que la minoría imponga su criterio sobre la mayoría. Vamos a decirlo así. Uno no puede hacer una agenda para que la idea y los conceptos de la minoría puedan sobre la mayoría, porque eso no sería democrático. Para empezar, no democrático. La mayoría puede proteger a la minoría, pero las líneas y las guías de la minoría no pueden controlar a la mayoría, porque eso es antidemocrático. Y lo que ha creado Soros, en el fondo, es un sistema de defensa LGTB, de aborto, etcétera, de cosas que no hemos discutido entre nosotros, que no hemos aprobado, que si hacemos un referéndum la mayoría va a ir contra lo que estipulan seguramente, y que se ha impuesto simplemente por una agenda no votada y para nada acordada, ¿no? Que habrá muchas cosas que están bien en esa protección de minorías, pero yo creo que hay que distinguir entre protección de minorías y verse absolutamente controlado y sin poder como mayorías que somos. Hay que llegar hasta el punto de que ciertas minorías, a través de los lobbies, han impuesto una dictadura del pensamiento y de la expresión en el mundo occidental.
Por supuesto, y no es ajeno el dinero que hemos hablado estos últimos días de Gates en la OMS, financiando a la propia organización, financiando los abortos en el mundo. Estamos hablando de 56 millones de abortos, es decir, de mujeres que han abortado, y siempre con la excusa de que para que no lo hagan en condiciones de seguridad. Oiga, mire usted, no sé, vamos a contar, me parece que es mitad, las de seguridad o no seguridad. Están ustedes promocionando en definitiva el aborto de la mitad de esos 56 millones, de los cuales una sola de las empresas que financia Gates realiza cerca de 9,8 millones de abortos al año. Es tremendo. Ahora, ¿quién nos ha preguntado a nosotros qué opinábamos de eso? Absolutamente nadie. Y creíamos que vivíamos en democracia y que podíamos hacer referéndums sobre la vida. Yo creo que temas como la vida es para hacer un referéndum y no votamos. Tampoco la ley de la eutanasia. Parece que los temas de la agenda globalista no se votan, no se discuten, se imponen a golpe de talonario. Pues bienvenido el autoritarismo y el totalitarismo del que nos acusan, para colmo, a los libres, ¿no? Así es, así es. Bueno, se ha denunciado que los barcos, y se ha denunciado además desde altas instancias, que los barcos del señor Soros son los taxis de la inmigración en el Mediterráneo. Además, eso solo puede efectuarse, ese traslado que podemos calificar de masivo de la inmigración desde determinados puntos, fundamentalmente de las costas de Marruecos, Argelia y Libia, se organizan de una manera deliberada y se organiza además con las mafias locales, con lo cual está no contribuyendo, sino siendo un elemento decisivo para el tráfico de seres humanos en el Mediterráneo, con todo lo que eso conlleva. Tienes razón, es verdad que ha sido demostrado con imágenes incluso, esa forma de organizar de manera escondida, las mafias y hacerlas llegar y tal. O sea que en definitiva se utilizan métodos absolutamente ilegales, pero yo creo que eso ya está aceptado que ha sido así, ¿no? Yo creo que no lo niega ni el propio Soros de lo que ha ocurrido. Lo que es, repito, es asombroso que todas esas cosas no sean reguladas ni discutidas a nivel de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta también en la Unión Europea es que la posición de España, Grecia e Italia respecto a los países del norte de Europa no puede ser la misma con respecto a la inmigración. Porque es que la inmigración, tenemos un problema en España, Grecia, Italia, de fuga de talentos hacia el norte de Europa. Es decir, que el problema de una inmigración adicional a nosotros ya nos exacerba todavía más el problema que tenemos de fuga de talentos actual. ¿Y eso dónde lo estamos discutiendo? ¿Eso vamos a pedir alguna compensación en Europa? ¿Vamos a hacer algo? Si no llevamos el tema a la Unión Europea y a la Comisión a que se discuta, vamos a ser invadidos prácticamente y vamos a sufrir muchísimo más España, Grecia y Portugal, Italia, que otros países de Europa, y eso es discriminatorio. Entonces está produciéndose, gracias al dinero de un magnate, unos efectos en las políticas de determinados países que ejercen consecuencias discriminatorias para estos países que no se están compensando ni discutiendo en la Unión Europea. O sea que seguimos el golpe de talonero. Parece que es que ya hemos llegado a una época en la que solo funciona el dinero a la pura vista y sin votos. Bueno, hay algunas declaraciones desde hace ya casi medio siglo, o sin el casi, de destacados políticos europeos. El otro día teníamos la ocasión de recordar a un político socialista francés que hablaba abiertamente de la necesidad de sustituir al pueblo, es decir, sustitución de poblaciones, pero expresado en esos mismos términos. Parece que es lo que estos magnates, y en el caso concreto de Soros de forma más evidente, están propiciando, una sustitución de poblaciones. Por un lado, congelar, digamos, todo lo que tiene que ver con la fertilidad en nuestro mundo europeo, y por otro lado promover la emigración de quienes tienen además una tasa reproductiva muchísimo más alta, con lo cual en un lapso de tiempo no excesivamente largo habría efectivamente una sustitución de poblaciones. Sí, van a provocar esa sustitución de población, primero porque tenemos tasas de fertilidad menores, mucho menores, y que es natural que va a ocurrir, ¿no? Pero vamos, ahí es un poco extraño porque realmente la visión de la agenda globalista está la disminución de la demografía global y por otro lado parece que les empuja más en este caso desestabilizar Europa que ocuparse de la demografía global. O sea que parece que tiene que venir gente aquí para que seamos muchos más, ¿no? Pues sí, en Europa vamos a ser más, pero entonces ¿qué se están dedicando en cambio en África? A que se reduzca. Claro. O sea que hay una manera de jugar con la demografía absolutamente amoral, ¿no? A mí me parece de estos globalistas. Y al final produciéndose verdaderamente la consecuencia en términos políticos e incluso más allá de la política es que se produce un rapto de la democracia, porque estas imposiciones que se están produciendo, al final este globalismo que se fundamenta básicamente y que tiene por efecto la destrucción de las soberanías nacionales, lo que hacen es colocar el poder de decisión en las manos de señores como Soros, de multimillonarios como Soros y de agendas mundialistas internacionales que hacen absolutamente superfluo todo lo que nosotros decidamos en nuestros países, porque no sirve para nada, puesto que los que
que elegimos no son más que los que ejecutan las decisiones que otros toman. Es cierto. Nuestros gobernantes no protestan para nada de lo que está pasando. Para nada. La Comisión Europea y los que nos dirigen la Comisión Europea no mencionan para nada esa invasión del capital privado que empieza a controlar la política a nivel europeo, a nivel internacional. Nadie se está quejando de eso. Y es tan evidente que está ocurriendo que lo tenemos que decir la sociedad civil, porque los políticos ya están inmersos en esa agenda. Es que estamos dentro del propio problema, ¿no? Y por eso es tan difícil hacerlo escuchar. Pero es que es así, y es el rapto de la democracia. Y para colmo, con el cinismo de crear lo que llaman una sociedad abierta, que dice que rompe rigideces. Perdóneme usted, hemos vivido siglos con las rigideces, maravillosas rigideces, que nos han dejado ser libres, demócratas, empresarios, defensores de la vida, no promotores de una cultura de la muerte. No hemos desnaturalizado los derechos humanos, los hemos mantenido heredados del derecho natural, como ha sido desde la Revolución Francesa. Todo ese tipo de cosas parece que es que estábamos metidos en el horror de los países de repúblicas soviéticas. Es que este señor Soros y los magnates aplican el modelo de la revolución de color a países y continentes que tenemos una historia y lo que él llama rigideces, que son unos principios y unos valores que no había que haberlos tocado. Lo malo es que no nos den la palabra para que nos deje de tocar las narices. En el fondo. Bueno, en lo que hace a nuestro país hay dos temas fundamentales que son, uno, ya hemos hablado de él hoy, aunque sea someramente, que es la inmigración, y otro, segundo, que es el asunto de Cataluña. Hoy no tenemos tiempo ya para hablar de él y por eso, si le parece bien a usted, don Juan Antonio, el próximo jueves, Dios mediante, vamos a tratar la implicación de Soros en todo lo que tiene que ver con Cataluña, en ese problema que tenemos heredado en gran medida de las actuaciones del señor Soros para calibrar la importancia que ha tenido en generarnos a todos los españoles este tremendo problema. ¿Le parece a usted? Me parece estupendo porque además el propio Nacho Torreblanca, un periodista que ha trabajado y que trabaja a las órdenes de Soros, le ha hecho una entrevista en la que niegan absolutamente todo y yo os vendré encantado a poner las cifras. Pues hablaremos de eso, a poner las cifras y a poner los puntos sobre las IES. Nos vamos ahora con la frase del día. La globalización está produciendo países ricos con población pobre. Joseph Stiglitz. Muy buenas noches.